La Segunda Guerra Mundial todavía oculta numerosos secretos. Muchos de ellos se guardan en los cuarteles de Adolf Hitler. Me llamo Łukasz Kasek. Soy explorador y apasionado de la historia. Me gustaría invitarles a viajar a los lugares donde se tomaron las decisiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Veremos cómo vivía uno de los mayores criminales de la historia del mundo y desde dónde comandaba sus ejércitos. Conoceremos los cuarteles de Hitler. Berlín. A comienzos de 1945 ya era más que evidente que Alemania no ganaría la Segunda Guerra Mundial. Los aliados y el Ejército Rojo marchaban hacia la capital del Tercer Reich, Berlín, a donde también se retiró Adolf Hitler. Pero en su imaginación pensaba todavía que podría cambiar el curso de la guerra y emerger victorioso. Berlín, ubicación del antiguo búnker de Hitler. Esta zona residencial y este aparcamiento ocupan el lugar exacto donde se encontraba el Führerbunker, el último búnker que ocupó durante la guerra Adolf Hitler. Y fue aquí, en una de las salas que se encuentra bajo mis pies, donde Adolf Hitler, el 30 de abril de 1945, se suicidó. El refugio estaba situado bajo el edificio de la vieja Cancillería, en el centro de Berlín, en la calle Wilhelmstrasse. Incluso antes de que comenzase la guerra, Hitler decidió que el edificio de la antigua Cancillería, ubicado en el palacio de Radziwiłł, era demasiado modesto para los requerimientos del canciller, de modo que ordenó la construcción de una estructura nueva y enorme. Tenía que ser un símbolo del poder alemán. La nueva Cancillería del Reich estaba pensada para abrumar a sus invitados. Se estudió incluso el acceso de la gente al edificio. Primero el patio elegante, después una sala de mosaicos y a continuación pasabas a un pasillo muy largo. Todo aquel que visitaba la Cancillería, los huéspedes invitados, los visitantes extranjeros en particular, debieron de sentirse sumamente insignificantes en el pasillo de 220 metros que llevaba hasta el despacho de Hitler. Para impresionar a un invitado o a un líder importante, lo hacían pasar por estas enormes salas a las que seguía otra sala enorme, hasta que finalmente encontraba a Hitler sentado tras un enorme escritorio. Eso contribuía a acumular el nivel de reverencia requerido para el gran líder del Gran Reich. Dependiendo de la categoría del visitante, le recibían en las escaleras o el propio Hitler lo recibía en el patio de honor. Pero cuando acudió de visita el presidente de Checoslovaquia, lo hicieron esperar frente al despacho. Nadie lo recibió. La Cancillería tenía soluciones para todo. Una Cancillería tan impresionante no tenía un refugio a la altura. El Vorbunker, o búnker delantero, era demasiado pequeño. Berlín, ubicación del antiguo búnker de Hitler. Las derrotas de la Wehrmacht en ambos frentes y el enorme bombardeo aliado hacían que el Vorbunker fuese insuficiente. Por eso Adolf Hitler ordenó una ampliación del refugio subterráneo. La construcción del búnker trasero, denominado Führerbunker, ya había empezado en 1943, dentro de la expansión intensiva del sistema antiaéreo de todo Berlín, como este refugio de Friedrichstrasse que actualmente alberga el Museo de Arte Moderno. El Führerbunker se construyó junto al búnker delantero preexistente, pero a 2,5 metros más de profundidad. Además, era más grande, con 250 metros cuadrados de espacio. Los muros exteriores del búnker medían 4 metros de grosor, y los techos situados a 3 metros de altura estaban cubiertos por una capa de tierra de varios metros de espesor. La vegetación del jardín enmascaraba perfectamente el refugio. La construcción de búnkeres no era cara.
porque el hormigón era un material barato. En las obras no trabajaron solo alemanes, sino también numerosos prisioneros de guerra extranjeros obligados a realizar trabajos forzados. Además, el Führerbunker estaba conectado a la red de metro subterránea, aunque no como estación propiamente dicha. Tenía muchas más salidas. Y también disponía de más pasadizos subterráneos, para que incluso en caso de destrucción total hubiese la posibilidad de escapar. Tanto el refugio delantero como el búnker de Adolf Hitler se construyeron para proteger de los bombardeos a las personas de su interior. Además, tanto la entrada al Vorbunker desde la antigua Cancillería como la puerta que conectaba ambos refugios estaban selladas y aseguradas con esclusas para protegerlas de un posible ataque con gas. El búnker principal tenía su propio generador de energía y acceso a agua potable gracias a su pozo particular. La entrada era a través del refugio delantero. Debido a la diferencia de profundidad a la que se encontraban los refugios, estos estaban conectados por una escalera semicircular. Y había también una de emergencia que discurría por el sistema de ventilación, por donde estaba la entrada del aire. El cuartel del Führer disponía de al menos 40 estancias, cada una de ellas decorada de una forma diferente. Tenía la sala de secretarias, el apartamento de Hitler y tenía sala de conferencias donde a última hora de la tarde de cada día se celebraban las reuniones pertinentes. El Vorbunker albergaba fundamentalmente la seguridad de Adolf Hitler. Había también salas de servicios, una cocina, un baño, salas de invitados y un apartamento para la esposa e hijos de Goebbels. El corredor que unía las habitaciones servía también de comedor. El refugio principal constaba de 18 habitaciones y básicamente estaba destinado solo a Hitler, a sus colaboradores más próximos y al ministro de propaganda Joseph Goebbels. Adolf Hitler ocupaba 6 habitaciones del Führerbunker. Su estudio y la sala de conferencias, donde se guardaban los mapas, estaba dedicado al trabajo. La parte privada constaba de un dormitorio, una sala, un cuarto de baño y la habitación de Eva Braun. El búnker del Führer también disponía de habitaciones para Goebbels, los médicos del Führer, la oficina de Bormann, además de instalaciones sanitarias y técnicas. El pasillo servía como sala de conferencias y sala de espera. El refugio era muy austero, en parte porque no lograron terminarlo. Había cierta acumulación de agua, se condensaba y rezumaba por el hormigón, y en algunas zonas formaba pequeños charcos. Por eso en el pasillo pusieron planchas de madera para no tener que caminar sobre el suelo mojado. Era un lugar húmedo y olía a moho. Las condiciones no eran agradables. Era muy modesto y espartano, pero hubo tentativas de hacerlo mucho más confortable. El Führerbunker estaba decorado como el cuarto de Hitler. Había cuadros colgados en las paredes y se habían trasladado los muebles de su despacho al búnker. El estudio de Hitler, cuyo mobiliario era un sofá, una mesa y 3 sillones, tenía un solo elemento que destacaba en aquellos gruesos muros de hormigón, y era un retrato de Federico el Grande. Cuesta creer que esta sala tan pequeña del búnker fuese construida para la misma persona que el enorme despacho del nuevo edificio de la Cancillería, construido justo encima. En el búnker, para llegar desde la mesa hasta el sofá, había que apartar un sillón. Mientras que en la Cancillería, para llegar desde la puerta del despacho al escritorio del canciller, había que caminar 200 metros.
Berlín, ubicación del antiguo búnker de Hitler. El 16 de enero de 1945, Adolf Hitler bajó al búnker subterráneo que se encontraba bajo la Cancillería del Reich. Aquí mismo donde hoy se alza este edificio. ¿Fue acaso en este lugar donde se dio cuenta de las consecuencias de los muchos crímenes que había cometido? Él no se comportaba de forma racional. Seguía moviendo sus soldaditos de juguete, confiando en que todavía podía dar jaque mate al enemigo en una jugada maestra. No tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando en el frente. Daba órdenes a ejércitos que prácticamente ya no existían o existían solo sobre el papel. Ninguno de sus comandantes tuvo el valor para decirle directamente que era imposible detener la ofensiva rusa porque no disponían de material ni de personal. Él comandaba a las figuritas que estaban sobre el mapa, pero no era consciente realmente de lo que estaba pasando a su alrededor. Seguía creyendo que su ejército todavía existía, que aún tenía opciones de poner en práctica alguna maniobra táctica. Hitler, por añadidura, padecía de mala salud. Aunque solo tenía 56 años, apenas podía caminar y su Parkinson lo debilitaba un poco más cada día. Era incapaz de controlar los temblores de su mano izquierda y para leer tenía que usar una lupa. Los médicos hicieron todo lo que pudieron y administraron a su Führer docenas de medicamentos que le provocaron efectos secundarios como frecuentes cambios de humor. A Hitler no le importaba nada su vida personal. Siempre tuvo claro que moriría joven. Sufría brotes depresivos frecuentes y en ocasiones llegó incluso a comentar que tenía pensamientos suicidas. De modo que siempre hubo un serio riesgo de suicidio. Ante el inminente fin, el círculo más íntimo de Hitler intentó convencerlo de que abandonase Berlín. El Führer, no obstante, se mantuvo firme. No pudieron convencerlo de que abandonase Berlín. El comandante en jefe de la defensa de Berlín, el general Mohnke, intentó convencerlo. También Speer, quien lo visitó en el búnker. También habló con él una aviadora y piloto de pruebas alemana muy famosa. Se llamaba Hannah Reitz, y ella le ofreció en varias ocasiones aterrizar con un avión en pleno centro de Berlín y llevarlo tanto a él como a Eva Braun a Berghof. Respondió que no a todos. En cualquier caso, sugirió a sus secretarias y ayuda de cámara que abandonasen Berlín y que se fuesen al sur, a los Alpes, para pasar allí los últimos momentos del Reich, aunque personalmente nunca llegó a mencionar que el Reich estuviese llegando a su fin. Según él, todavía había esperanzas de cambiar el destino de la guerra. Muy pronto, en la primavera del 45, cuando aún era posible abandonar Berlín, algunos colaboradores de Hitler cogieron un avión a los Alpes. Parecía que Hitler también acabaría yendo hasta allí, pero prefirió seguir comandando la defensa. Hitler, no obstante, sorprendió a todos quedándose en Berlín. Solo pretendía fingir que no pasaba nada o realmente no era consciente de que la derrota era inevitable. Sabemos que después de que la ciudad fuese bombardeada a comienzos de febrero por las fuerzas aéreas aliadas, Hitler prácticamente dejó de salir del búnker. Berlín, monumento a los soldados soviéticos.
Algunos de los subordinados de Hitler no lograron asimilar la caída del Tercer Reich y de su líder. Además, había pánico debido a la inminente llegada rusa. Para no volverse locos, recurrieron a las borracheras y las bacanales. La atmósfera en el búnker se relajó. Debido a las amplias reservas de comida, entre las que había todo tipo de alcoholes de calidad, los soldados que estaban allí de servicio simplemente se emborrachaban, y las escenas predominantes eran de promiscuidad y de embriaguez. Pero Hitler no parecía ser consciente de nada de eso. Es más que evidente que durante los últimos días de la guerra, la atmósfera en el búnker difería de la que se palpaba en el resto del Reich. El alcohol fluía libremente y todas las inhibiciones desaparecían. La mayor parte del personal tenía claro que no sobrevivirían mucho. Podemos compararlo con bailar ante un volcán o durante el desastre del Titanic. Se ha dicho que la atmósfera era, podríamos decir que muy peculiar. Era diferente de la del resto de cuarteles de Hitler, donde siempre se había sentido la tensión en un entorno de trabajo y esfuerzo. Durante los últimos días del búnker, mucha gente simplemente dejó de preocuparse por todo. Hitler parecía no percatarse de la caída en picado de la moral de sus subordinados. Él, personalmente, no participaba en las borracheras porque todavía creía que la guerra no estaba perdida y que los alemanes debían seguir luchando. Valoraba la lealtad y no toleraba en absoluto la traición. En la Alemania de 1945, la imagen de personas colgando de las farolas era habitual. La táctica de la guerra total implicaba la política de tierra quemada y el combate por la última brizna de hierba, o morir o rendirse. Cualquier señal de deserción o de derrotismo se castigaba con la muerte. Desde el punto de vista de Hitler, tenía sentido fusilar a los traidores, porque eso le permitía tenerlo todo bajo control. Por motivos pedagógicos, había que fusilar a una o dos personas que se desviasen de la línea a seguir. Nadie que se opusiese a las órdenes de Hitler podía esperar clemencia. No se salvó siquiera el futuro cuñado del Führer, Hermann Fegelein. Fegelein era el cuñado de Eva Braun, marido de su hermana Margaret Braun y miembro del círculo íntimo que se había formado alrededor de Hitler. Fegelein tenía una relación muy cercana con Eva Braun, y gracias a ella se había ganado el favor del Führer. Tanto que la boda de Fegelein con Margaret Braun tuvo lugar en Berghof, la residencia alpina de Hitler, y el mismísimo Führer asistió como invitado a la ceremonia. Fegelein también debía su carrera en las SS a Eva Braun, lo que le había permitido pertenecer al círculo más íntimo del Führer prácticamente hasta el final de la guerra. Era lo bastante listo como para comprender que Alemania no evitaría el castigo. Por este motivo, unos días antes del final de la guerra, huyó del búnker de Hitler y ese acto se consideró traición. Berlín, Bleibtreustrasse.
Aquí era donde estaba el apartamento de Hermann Fegelein. El 27 de abril de 1945, un ebrio Fegelein fue trasladado desde aquí hasta el búnker que se encontraba bajo la Cancillería del Reich. Primero fue degradado hasta el rango de soldado raso. Él mismo se arrancó todos los galones y acto seguido fue sometido a un consejo de guerra, cuyo veredicto tardó en recibir puesto que estaba muy alcoholizado. Cuando Fegelein se recuperó, le anunciaron la sentencia. Se enfrentaría al pelotón de fusilamiento. No obstante, la sentencia nunca se cumpliría. La noche del 28 al 29 de abril, Fegelein fue sacado de su celda supuestamente para hacer una visita personal a Adolf Hitler, pero en secreto recibiría un disparo por la espalda. Seguramente no era consciente de que podían capturarlo y ejecutarlo posteriormente. Hasta el final, creyó que Hitler llegaría en el último momento y lo salvaría. No se imaginaba que pudiesen detenerlo, siendo el cuñado de Hitler. Seguramente nunca pensó que podrían encarcelarlo y mucho menos ejecutarlo. ¿Le importaban a Adolf Hitler otras personas aparte de sí mismo? Su búnker de Berlín, bajo la Cancillería del Reich, tenía un suministro de energía particular, suministro de agua y ventilación. Gracias a las reservas de comida acumuladas para varios meses, sus ocupantes llevaban una existencia tranquila, sin privaciones. Mientras tanto, en abril de 1945, Berlín estaba en ruinas. La ciudad ardía por los cuatro costados. No había electricidad ni gas. Escaseaban la comida y las medicinas, y conseguir un simple cuenco de agua rozaba el milagro. Hitler dijo una vez que si el pueblo alemán estaba demasiado débil para librar una gran pelea, debía morir. No le importaba lo que les pasase a los alemanes. Amenazó con condenar a Speer a muerte porque ignoró la orden de Hitler de destrozarlo todo y aplicar la política de tierra quemada cuando las tropas alemanas se retiraron del este. Todas las instalaciones industriales, los puentes y tendido eléctrico tenían que ser destruidas. Speer decidió contradecir esta orden y Hitler lo averiguó de alguna manera. Hitler firmó su sentencia de muerte, pero Speer lo visitó en el búnker de Berlín en los días finales y consiguió, de alguna manera, que anulase, que revocase su sentencia. A primera vista, la vida en el búnker seguía como si todo fuese normal. Hitler recibía a sus invitados, participaba en reuniones con generales, daba órdenes, comía y daba paseos por el jardín con su perro Blondie. A diario, los cocineros preparaban comidas para varias docenas de personas. Los telefonistas pasaban docenas de llamadas y el servicio planchaba los uniformes del Führer. Pero Hitler sin duda debió ser consciente en algún momento de que sus sueños de poder iban llegando a su fin, aunque intentó apartar esos pensamientos. Para ello, se recluía a menudo y se quedaba absorto contemplando los planos y maquetas de su mayor sueño, el proyecto Germania. El proyecto Germania era una idea para convertir Berlín en la capital de Europa una vez que los alemanes la conquistasen. La idea era crear una nueva ciudad a lo grande. Como todo en el Tercer Reich, el concepto era de superescala. Al igual que su pueblo era Ibermensch, había una superarquitectura y Germania se planificó a una superescala. Pero el proyecto probablemente excedía las capacidades del Tercer Reich. El Plan Germania, que siguiendo las órdenes de Hitler fue diseñado por Albert Speer, pretendía convertir a Berlín en la capital monumental del mundo conquistado. La calle principal, con sus 5 kilómetros de longitud, se convertiría en la Avenida del Esplendor y comenzaría en el sur con un arco del triunfo de 100 metros de longitud.
En el extremo norte estaba proyectada una enorme plaza donde, entre otros, se ubicaría el palacio de Hitler. La denominada Gran Sala estaría cerrada desde el norte. Si hubiese sido construida, habría sido 12 veces más grande que la Basílica de San Pedro de Roma y se habría convertido en el edificio más grande del mundo. Era arquitectura a demanda, por así decirlo. No estaba pensada para ser funcional o para albergar a trabajadores. Se trataba de mostrar que la había construido una nación poderosa, punto. El objetivo era tener contento a Hitler. Pero Hitler no estaba contento. Berlín no se parecía para nada a la de las maquetas y planos. A comienzos de la primavera de 1945, era una ciudad semidestruida por los ataques aéreos. En lugar de avenidas espaciosas y edificios majestuosos, estaba llena de ruinas en llamas y escombros. El fin estaba muy cerca. El 23 de abril de 1945, la familia de Goebbels abandonó su casa y se trasladó al búnker construido bajo la Cancillería del Reich. Joseph Goebbels era muy consciente de que se acercaba su fin y también el del Tercer Reich, y decidió ir a morir al lado de Adolf Hitler. Goebbels era un hombre inteligente y sabía que no había futuro para él. Solo se sentía a gusto cuando hablaba con Hitler y decidió quedarse con él. No tenía nada más. Obviamente se inspiró en la idea del camarada leal que permanece junto a su líder hasta el final, como en los Nibelungos, en contraposición a los traidores como Himmler o Göring. Goebbels se había abierto paso hacia los libros de historia y ese era su objetivo. El problema era que Joseph Goebbels esperaba morir al lado de Hitler, pero no solo. Sus 6 hijos también esperaban la muerte. Los hijos de dirigentes nazis como Albert Speer, Himmler y Ribbentrop sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Los hijos de Goebbels no. Su madre era una fanática y declaró que un mundo sin el nacionalsocialismo era inaceptable. Lo que les hicieron a sus hijos fue terriblemente bárbaro y totalmente incomprensible, pero también muestra la magnitud de su fanatismo. Magda Goebbels acostó a sus hijos y le pidió al médico que les administrase inyecciones de morfina. Cuando los 6 niños drogados se quedaron dormidos, les introdujo una cápsula de cianuro potásico en la boca. A continuación, apretó las mandíbulas de cada uno de sus hijos para que la cápsula se rompiese. Una vez que los niños hubieron muerto, Magda y Joseph Goebbels salieron del búnker y fueron al jardín. Allí, Goebbels disparó a su mujer y después se suicidó. Era habitual.
Ya fuesen generales o altos mandos militares o gente corriente, recurrieron a eso porque no se imaginaban la vida en la nueva situación. Todo su mundo de repente se desplomaba. En abril del 45 hubo muchos suicidios, sobre todo en las regiones del este, que ahora pertenecen a Polonia y a Rusia. La población temía a los rusos y no querían experimentar en persona la caída de Alemania. No querían experimentar la derrota. Probablemente Eva Braun también presintió la inminente derrota. El 15 de abril viajó a Berlín. Ya nunca más abandonaría la capital de Alemania. Su problemático amor con Hitler alcanzaría finalmente una conclusión definitiva en este búnker húmedo bajo la Cancillería del Reich. Hitler pasó muchos años con Eva Braun, pero como líder de la nación creía que no tenía derecho a una vida privada. Se decía, mi esposa es Alemania. Eso significaba que temía perder el apoyo de las mujeres si en algún momento se casaba. Eva Braun conoció a Hitler cuando tenía 17 años. El futuro líder del Reich ya era un político popular. Eva sucumbió rápidamente a sus encantos. Aunque tuvo que vivir durante 12 años oculta a la sombra del Führer, sin ninguna relación oficial, nunca lo abandonó. Ella intentó quitarse la vida 2 veces, pero Hitler siempre le dejó claro a Eva que no se convertiría nunca en su esposa. Hasta el 29 de abril de 1945. Hitler se casó con Eva Braun hacia el final para demostrarle su gratitud por haberle sido fiel durante tanto tiempo y por eso tuvo esa deferencia poco antes de morir. Se casó con ella. Que Hitler se casase con ella en los últimos días de su vida sugiere que cada vez se sentía más liberado del deber que tenía asumido como gran líder de la nación alemana. La boda de Eva Braun y Adolf Hitler tuvo lugar bajo tierra, en el Führerbunker, poco después de la medianoche del 29 de abril. Fue muy modesta. Aparte de la joven pareja, solo estuvieron presentes Joseph Goebbels y Martin Bormann. Eva Braun llevaba un vestido de tafetán negro con tirantes rosas. Además, usó un pasador de oro para el pelo. Contaron con uno de los últimos registradores civiles que había en Berlín y fue algo realizado espontáneamente. A la ceremonia siguió un banquete de boda que duró varias horas. Durante el mismo, Hitler olvidó sus propias reglas, hizo un brindis y bebió champán. Después, abandonó la reunión y dictó sus últimas voluntades a su secretaria en la sala contigua. El Führer dejó 2 testamentos, uno político y otro privado. El testamento político pretendía poner los asuntos del Reich en orden tras su muerte. Hitler excluía de cualquier cargo a Göring y a Himmler, puesto que los consideraba traidores. Nombró a Karl Dönitz presidente del Reich y a Joseph Goebbels canciller. En su testamento privado dividió sus bienes. Su colección de cuadros sería entregada al Museo de Linz, su localidad natal. Legó el resto de sus propiedades a su familia. Dejó estipulado que su cadáver y el de su esposa, Eva, debían ser incinerados después de su muerte. Firmó su testamento a las 4 de la madrugada del 29 de abril de 1945. Fue la última rúbrica del líder del moribundo Tercer Reich. Hitler creía que dejaba tras de sí un legado positivo. Quería inmortalizarse él mismo, pero temía lo que pudiesen hacerle sus enemigos. Hitler vivió
en su último cuartel, el búnker de la Cancillería, hasta el 30 de abril de 1945. Es muy poco lo que se sabe sobre las horas finales del líder del Tercer Reich. Estuvo acompañado por un pequeño grupo de personas. La mayoría no sobrevivieron a la guerra. No obstante, los historiadores lograron establecer que la noche del 29 al 30 de abril, Hitler no se acostó. Sobre la 1 de la madrugada, el mariscal de campo Keitel informó a Hitler de que el 9º ejército, que supuestamente debía salvar Berlín, estaba rodeado y no traería refuerzos. Sobre las 2 de la madrugada, convocó a todo el personal de la Cancillería. Entregó ampollas de cianuro a todos. Sobre las 4, ordenó al doctor Werner Haas que envenenase a Blondie para comprobar la efectividad del veneno. Sobre las 10 de la mañana, Hitler fue informado de que el Ejército Rojo se encontraba apenas a unos centenares de metros del búnker. Pasadas las 12, Hitler comió. Después se despidió de sus asesores más cercanos. Sobre las 3 de la tarde, se encerró con Eva Braun en su despacho. Berlín, alrededores del antiguo búnker de Hitler. Se escuchó un solo disparo. Al no producirse el segundo, miembros del personal entraron en la habitación. Encontraron a Adolf Hitler tendido en el sofá, cubierto de sangre. En la cama yacía Eva Braun, con un arma sin disparar a su lado. Había ingerido veneno. El reloj de la pared indicaba las 3:30 de la tarde. Trasladaron los cadáveres al exterior. A continuación, rociaron los cuerpos con gasolina del garaje de la Cancillería y seguidamente les prendieron fuego a ambos. Hitler sabía perfectamente lo que le pasaría. Winston Churchill había declarado que si Hitler era capturado, debería ser ejecutado en la silla eléctrica que por entonces estaba en uso en Alemania y era un símbolo de la muerte más horripilante. Y Hitler sabía que lo tratarían como a un mono de feria, que lo llevarían por toda Europa, lo filmarían, atormentarían, interrogarían y humillarían de todas las maneras posibles. Esta era la única opción que tenía y no quería que le sucediese eso. Era evidente que él no quería asumir la responsabilidad de las políticas que había puesto en práctica con Alemania. No pensaba responder por ellas ante un tribunal, ya fuese un tribunal alemán o uno aliado. Hitler nunca tuvo la más mínima intención de conceder esa oportunidad. Temía que Stalin lo metiese en una jaula y lo exhibiese en la Plaza Roja. Eso se lo comentó a su círculo más próximo y todos entendieron sus motivos. Para ellos era obvio que Hitler pensaba en suicidarse. El 2 de mayo de 1945, los soldados soviéticos plantaban la bandera roja en el Reichstag. La mayoría de los miembros del círculo más íntimo de Hitler se suicidaban. Mientras tanto, la guerra llegaba a su fin por toda Europa. El 8 de mayo Alemania firmaba la rendición incondicional. El poderoso Tercer Reich había sido barrido del mapa de Europa.
Pero durante muchos años, tras el fin de la guerra, el último búnker de Adolf Hitler seguía recordándole al pueblo la existencia del Führer. Hubo varios intentos de volarlo y en cada ocasión los muros reforzados resistieron. El búnker donde el líder del Tercer Reich había pasado los últimos 104 días de su vida solo sería demolido 44 años después de la guerra. El terreno donde se encontraba el último búnker del líder del Tercer Reich es hoy un aparcamiento normal y corriente, entre unos edificios. Si no fuese por los guías turísticos, sería difícil saber que este lugar tiene una historia tan trágica y de tanto significado para la historia mundial. Entre 1988 y 1989, las autoridades de la antigua RDA construyeron un edificio en el lugar que había albergado el búnker de Adolf Hitler. Sin embargo, en los mapas no aparecía la ubicación exacta del búnker de Adolf Hitler. Hasta 2006 no se colocaría una placa que hoy informa exactamente de dónde se encontraba el búnker del líder del Tercer Reich. Hitler fue uno de los dictadores más malvados de los últimos siglos. Esclavizó a toda una nación. Fue un populista, un excelente orador, capaz de adoctrinar a una sociedad entera, a pesar de que era un hombre sin estudios. Pero tenía un increíble don de la persuasión y logró, gracias a eso, que una nación entera lo siguiese. Como todos los dictadores del siglo XX, creó una nación que seguía a ciegas sus órdenes. Y eso llevó a una guerra trágica que no resolvió ninguno de los problemas que padecía Alemania. Fue incapaz de reconocer sus errores y dar un paso atrás en sus acciones, porque se consideraba un hombre brillante que sabía exactamente lo que hacía. Se creía un comandante militar mejor que sus generales y un líder nacional mejor que el de ningún otro país. No debemos olvidar que Hitler acabó como la mayoría de los dictadores. Tal vez no exactamente igual, pero cuando caen, caen con estrépito. De nada sirve desear que el pasado fuese otro. Hitler forma parte de la historia de Alemania. Y como nación debemos llevar esa carga encima.